¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos esta nueva semana, Agenda Económica en esta edición PM. Gracias por acompañarnos en este día lunes 14 de marzo. Y vamos a comenzar revisando las informaciones del día con un tinte político, marcado por supuesto por la llegada de la nueva administración. Asume el gobierno del presidente Gabriel Boric y este fin de semana y este lunes también fue un espacio para conversar sobre distintos temas junto a los medios en una entrevista de inicio de esta nueva administración. Bueno, este fin de semana conversó con CNN Chile y tuvimos la posibilidad de explorar en algunos lineamientos también respecto a temas en materia económica que van a ser centrales dentro de su agenda. Entre ellos, lo que puede ocurrir con el proyecto de ley de las 40 horas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas. El mandatario reconoce que era necesario avanzar con gradualidad, pero también fijaba una meta respecto a este tema. Escuchemos. Lo vamos a trabajar en conjunto con, en particular, las pymes, bueno, por cierto, también con las grandes empresas. Yo creo que Chile está preparado para avanzar en esa dirección, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que nos están viendo en sus casas, de pasar mayor tiempo con la familia. Es una medida pro familia. ¿En qué plazo más o menos quiere implementarlo? Justamente para hacernos cargo de esa preocupación, lo que he conversado con la ministra Vallejo, que ha sido impulsora de la idea, pero también con el ministro Marcel, con el ministro Grau, es que lo tenemos que implementar con la gradualidad que sea necesaria para que las pymes en particular no se vean resentidas y no sea una carga imposible de sostener y termine generando un perjuicio más que... Pero la idea es que esté rigiendo antes que termine su mandato. Por supuesto. Bueno, diálogo con el sector empresarial que el presidente espera extender también en otras materias y generar instancias de conversación también sobre otro de los grandes proyectos y reformas que trae la nueva administración. También el presidente Boric se refirió a la ausencia de los líderes gremiales empresariales en el cambio de mando. Aseguró que fue solamente un problema de protocolo. La verdad, yo no estaba encargado del protocolo de cada una de las invitaciones, pero lo que le puedo decir desde ya a los dirigentes de los empresarios es que las reformas que queremos hacer son con ellos, no contra ellos, y que por lo tanto los vamos a invitar a dialogar en lo sustantivo y vamos a conversar ahí con mi equipo de protocolo de por qué no se les invitó, pero había un tema de aforo también, o sea, hay mucha gente que no puede. ¿Debieron estar invitados? ¿Hubiera preferido que estuvieran? Mira, mientras más gente se sienta incluida, mejor. Pero no había un ánimo de exclusión en este caso. Bueno, y este lunes, en la conversación que sostuvo el presidente con las radios de Chile, reunidas en Archi, abordó otro tema que empieza a aparecer ya con mucha fuerza en la agenda para este año. Tiene que ver con la situación de la sequía en nuestro país y la posibilidad de que tuviéramos problemas de suministro durante este año en la región metropolitana, por ejemplo. Esto fue lo que dijo el mandatario al respecto. Tenemos un problema en particular en el sector oriente en donde no podemos descartar, lo digo de inmediato y esto es algo que ojalá no lleguemos a esto, pero no podemos descartar eventuales razonamientos de agua dado el nivel de la crisis. Y es algo que el presidente Piñera de hecho me advirtió que es algo que más allá de su voluntad iba a ser un tema sobre la mesa. Me decía que había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de cómo se nos venga el invierno. Entonces yo no lo descarto y ahí hago un llamado en particular a las familias del sector oriente y también a las alcaldías a utilizar todas las medidas de ahorro posibles. Cambiamos de tema. Esta idea ha surgido con más fuerza en los últimos meses y lo están planteando principalmente entidades gremiales. Hablamos de la propuesta de crear un ministerio de logística. Es una idea que ya han planteado entidades gremiales como del gremio del transporte, por ejemplo, representantes de algunas asociaciones de camioneros, pero que va cobrando fuerza también en otros empresarios que ven de alguna manera cómo este tema, el de la logística, empieza a ser cada vez más relevante en la medida en que el comercio electrónico se va expandiendo también. Escuchemos parte de la propuesta que ha hecho también la empresa B-Track al respecto. Desde B-Track vemos con muy buenos ojos esta iniciativa que nace de otros líderes de la industria sobre crear el Ministerio de Logística e E-Commerce. Esta industria ha crecido muy aceleradamente estos últimos años y creemos que es muy importante el foco y la importancia y centrar todos los esfuerzos en mejorar el estándar de calidad de servicio que entregan todas las empresas vinculadas a esta industria. Bien, cambiamos de tema. Vamos a ir a analizar lo que está ocurriendo en los mercados en días que son particularmente volátiles. Este lunes, por ejemplo, el petróleo
tuvo una tendencia a la baja en los mercados internacionales, alentado fundamentalmente por noticias de carácter político vinculados a la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Por otra parte, los mercados en Asia tuvieron fuertes pérdidas. Esa volatilidad también se aprecia en otros ámbitos. Los invito a revisar la siguiente nota de Francisca Torres con un resumen de lo que ocurre este lunes. El valor del petróleo está sorprendiendo a la baja, llegando a caer en momentos más de 8%. En el caso del Brent alcanzó un piso de $104, mientras que el WTI llegó a cotizarse en $100 el barril durante la jornada. La despedida del invierno en Europa estaría empezando a impactar en el valor del crudo. Hay proyecciones acerca de incrementos en la producción, así como proyecciones en una baja en la demanda debido a que el clima en el hemisferio norte ha estado bastante menos frío y por lo tanto se necesita menos petróleo y combustibles para calefacción. Otro de los commodities que también cayó fue el cobre. El metal rojo sufrió una baja de más de 2% este lunes, lo que impactó en el alza del dólar. La divisa norteamericana terminó la jornada en 811 pesos. Hemos visto avances en la jornada de hoy en medio de una fuerte caída del cobre, donde la mayor cantidad de casos de COVID-19 en China genera un impacto en las proyecciones de demanda de cobre en el corto plazo, apoyando esta fuerte caída, donde ya se ha perdido más de un 10% de los máximos históricos que alcanzó hace solo algunos días atrás. En cuanto a las bolsas, en Europa se vivió un lunes de ganancias, destacando el DAX alemán, que fue el índice que más subió, seguido por la Plaza de París y el Eurostoxx, mientras que los mercados de América no tuvieron la misma suerte. Tanto en Wall Street como en el IPSA de la Bolsa de Santiago sufrieron leves pérdidas. Cifras que reflejan la preocupación por el avance del COVID-19 en China y el anuncio de confinamiento en algunas ciudades, medidas que sin lugar a dudas mantendrán al mercado en alerta. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso estaremos conversando con el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, respecto a la llegada del nuevo gobierno, el inicio de la administración del presidente Gabriel Boric, los proyectos que están en carpeta, sobre todo en materia económica, y las expectativas que tiene el empresariado respecto a este nuevo ciclo político. Volvemos de inmediato con la entrevista. Bien, estamos de vuelta en Agenda Económica y como les contábamos antes de la pausa, queremos profundizar en la agenda económica que trae el nuevo gobierno y el inicio de este nuevo ciclo político. Para eso estamos en contacto con el presidente de SOFOFA, Richard von Appen. Gracias por el contacto, Richard, muy amable. No, encantado. Gracias, Sebastián. Bueno, Richard, comienza un nuevo periodo, un nuevo ciclo, un gobierno que trae una agenda, sobre todo en materia económica, bien ambiciosa, una reforma tributaria, un proyecto para reducir la jornada laboral, el aumento del salario mínimo también, entre otros compromisos, y ya podremos analizarlos en detalle. Pero en términos generales, ¿qué es lo que espera el sector empresarial como señales políticas de parte del gobierno en estas primeras semanas, en el aterrizaje de este nuevo ciclo? Bueno, en los casos específicos sobre la economía, como hemos dicho, nosotros estamos disponibles y queremos ser parte de los cambios que quiere impulsar el presidente Boric y su nuevo gobierno. Creo que varios de ellos son muy necesarios y se ha podido manifestar también por las expectativas de la ciudadanía y está priorizando, como decía, los temas de la reforma tributaria, la jornada laboral y el salario mínimo. Pero también yo creo que hay muy importante en el ambiente que esto se desarrolla. Yo creo que es muy relevante para el país de que haya un diálogo abierto, respetuoso, en el cual todos podamos apoyar para que al gobierno le vaya bien y podamos ir resolviendo temas relevantes que hoy día presenta nuestro país. Richard, cuando usted habla de temas importantes que es necesario abordar, ¿a cuáles se refiere, por ejemplo? ¿Dónde hay coincidencia? Bueno, hay algunos aspectos que escapan directamente a nuestro quehacer, como son los desafíos que hay en educación, en salud, en vivienda, en pensiones y también en relación con la delincuencia y el narcotráfico, que crean un ambiente muy complicado para muchas personas y eso se ve en cada una de las encuestas. Y eso es algo que no va a resolver la Constitución porque esté escrito, sino que este es un tema a gestionar y en esto tenemos que colaborar todos. Y lo que nos compete a nosotros es también ayudar a poder generar los recursos
y una reforma tributaria que además vaya a poder reforzar la importancia de recuperar la inversión y el crecimiento. Nosotros estamos disponibles para poder discutir. Ajá. Ricardo, usted hablaba del ambiente, que era importante también escuchar distintas voces. ¿Ustedes se sienten convocados por el gobierno en este llamado al diálogo? ¿Le gustó, por ejemplo, el discurso que dio el viernes, el primer discurso que dio el presidente Boric? Bueno, lo único que a mí yo tengo una diferencia es que yo veo a nuestro país con ojos algo distinto. Yo veo muchas cosas positivas que hemos tenido en el desarrollo de los últimos 30, 40 años, porque a veces siento que nos autoflagelamos de una manera como si este país fuera el peor de América Latina, y la verdad que somos un ejemplo para muchos. Tenemos muchos desafíos y muy importantes, no quiero minimizar para nada, pero también tenemos que construir sobre lo que hemos hecho en todo este tiempo, especialmente en derechos y libertades que han ganado la ciudadanía que anteriormente no tenían. Ajá. ¿Y usted siente que el gobierno parte con un diagnóstico más duro, más crítico sobre esos 30 años previos? Es que yo creo que en general el ambiente que hay hoy día en el país en ese sentido es tan negativo que yo creo que no es bueno, no es lo que la ciudadanía y el país necesita. Nosotros necesitamos mirar el futuro con optimismo, con decisión, ayudarnos con fraternidad, y nosotros queremos ser parte de ayudar a crear ese ambiente. Ajá. Ricardo, bueno, hablemos de algunos de los proyectos específicos. El gobierno se ha planteado como un tema central avanzar en salario mínimo, por ejemplo. El compromiso del programa de gobierno es llegar a 500.000 pesos al cierre de la administración, no en el corto plazo. Pero de aquí a mayo, por ejemplo, ya tienen que presentar el gobierno un reajuste al Congreso. Y la idea sería avanzar hacia los 400.000 pesos en una primera etapa. La ministra vocera decía hacia el cierre del año, pero la CUT, por ejemplo, está pidiendo avanzar en este momento ya a los 400.000 pesos. ¿Cuánto espacio ve para ir avanzando en este tema, por ejemplo, Ricardo? Primero, nadie puede estar en contra de ir mejorando los salarios más bajos, y uno podría también aspirar, y es razonable que sea mucho más alto ese monto, pero acá hay una realidad económica que es la relación que hay con nuestra productividad. La verdad que además hay dos mundos distintos. Uno, el de la gran empresa, en la cual la mayoría de las empresas ya pagan como sueldo mínimo más de 500.000 pesos. La realidad distinta son las empresas medianas y pequeñas, y por eso es tan importante, cuando uno lleva adelante esta política pública, de tener un buen diagnóstico cuál es la situación, porque lo que no queremos afectar justamente es el emprendimiento, especialmente de aquellos grupos que se han ido incorporando recientemente, como mujeres, como jóvenes, y especialmente el mundo de regiones. Pero en el momento que estamos hoy día, con un mercado laboral recuperándose aún de los efectos de la pandemia, con las proyecciones de crecimiento que hay, ¿ustedes creen que es factible avanzar en esto con un sentido de realidad, digamos? Porque también esto genera expectativas, por supuesto. Es que me sumo a las palabras del presidente, que esto hay que hacerlo con gradualidad y teniendo claro cuál es el diagnóstico de la economía actual. Y yo creo que en eso el ministro Marcel va a ser, y el presidente, muy responsable, porque lo que no se quiere afectar en el mercado laboral, que está muy desafiado, según las cifras que vimos de enero. Así que yo creo que siguiendo esa línea, pero nosotros en la medida que se pueda vamos a apoyar, porque creemos que va en la dirección correcta. Ajá. Pero es un tema que debería abordarse desde el empresariado o reforzando instrumentos públicos, Ricardo. Es una combinación, es decir, el empresariado tenemos que hacer un esfuerzo, y como digo, la mayoría de las grandes empresas ya pagan este sueldo mínimo, pero acá tenemos que sumar a muchos más actores, y nosotros tenemos que apoyar también en esto al sector público y acá al Estado. Y muy importante es que tenemos que trabajar en algo que es clave, Sebastián, que es el aumento de productividad. Estamos estancados más de 12 años y no hay aumentos reales en las remuneraciones si no hay aumento de productividad. Yo creo que ya es el momento de sentarnos, y nuevamente nosotros estamos con full disposición para poder aportar con nuestra idea de cómo poder mejorar este aspecto que es clave para el crecimiento de las remuneraciones. Ahora, ¿por dónde pasa ese aumento de productividad, Ricardo? Bueno, hemos hablado mucho del sector laboral,
se empieza a demonizar lo que se llama la flexibilidad, pero hay que estar hoy día en una realidad de que la mayoría de la gente tiene una aspiración hoy día de ser independiente en esta nueva economía virtual que presenta oportunidades bien únicas en el tema del emprendimiento. Y también las empresas nos hemos puesto mucho más flexibles, porque hoy día hay una facilidad también de cómo poder trabajar en forma remota, y yo creo que este es un aspecto que también debiéramos hablar, y no hablar que flexibilidad significa Precariedad. Precariedad, exactamente. Disculpe que estaba la palabra. No es eso. Yo creo que tenemos que caminar de la mano, que flexibilidad significa poder adaptarse mejor, mejorar la productividad y mejorar remuneraciones. Richard, ahora otro de los proyectos que trae el programa del presidente Boric tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Proyecto que ya está en la Cámara en realidad, ¿no? Pero viene un impulso importante del Ejecutivo a partir de ahora. Y usted hace un tiempo decía que también estaban dispuestos a avanzar en esa dirección. ¿No le parece una aspiración correcta? Decía usted hace algunos meses. ¿Cómo se puede ir avanzando en ese sentido también, el de la reducción de la jornada laboral? Sigo sosteniendo eso, porque tenemos un desafío en la construcción de nuestra sociedad, de que tiene que haber un equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, y la verdad que no solamente en Santiago, sino en muchas de nuestras ciudades tenemos un desafío importante con los traslados que está afectando la vida familiar y especialmente la formación de nuestros niños. Pero además hay muchas personas que quieren dedicar más tiempo a otras actividades como es la cultura, el deporte, etcétera. Y yo creo que en forma gradual es correcto también avanzar, pero nuevamente vuelvo al tema de la productividad. Nosotros tenemos que tener planes concretos para poder ir aumentando, y creo que nosotros del sector industrial podemos aportar mucho en esa línea. Ahora, aparece como una piedra de tope, por lo que usted manifiesta, el tema de la productividad para avanzar en estas dos líneas, ¿no? En que los trabajadores, por una parte, puedan recibir mejores remuneraciones y también aspirar a mejor calidad de vida en función de los horarios que destinan precisamente al trabajo. Es que llevamos más de 12 años hablando de esto sin resultados concretos, y esto es algo equivalente a lo que nos pasa con la calidad de la educación o la situación de las listas de espera en salud. Nosotros tenemos que resolver estos temas, y en eso nosotros vamos a contar con todo nuestro apoyo en lo que a nosotros nos compete en el tema de productividad, y aquí no hay que inventar la rueda, hay que mirar al extranjero también, cómo podemos cooperar. Muchas empresas extranjeras están trayendo nuevas formas de trabajar, y por eso es tan importante la inversión extranjera para traer conocimiento y nuevas formas de cómo poder trabajar. Richard, la columna vertebral del programa del gobierno del presidente Boric es la reforma tributaria, así lo ha reconocido el mismo presidente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también, y ambos hablan de un pacto fiscal, construir un pacto fiscal, lo que significa en la práctica sumar voluntades, ponerse de acuerdo y tener disposición a que efectivamente se apliquen mayores impuestos a aquellos sectores, empresas o personas que ganan más. ¿Cuál es la disposición que tiene la SOFOFA o los industriales en particular respecto a esta reforma y a esta propuesta de establecer este pacto para financiar finalmente un nuevo contrato social? Ese es el objetivo. A ver, primero nosotros queremos que a Chile le vaya bien, y nosotros queremos ser un aporte en esto. Y acá la autoridad es la que determina, y si nos invita a escuchar nuestra opinión, bueno, hay que agradecerlo, hay que buscar los espacios y poder aportar con nuestra mirada, pero no dejar de que la autoridad finalmente va a tomar la decisión de qué reforma llevar adelante. Pero acá hay aspectos bien importantes que hay que tomar en cuenta, porque esto siempre tiene algún costo. El aumento de los tributos es un hecho, pero hay que pensar cuáles son y cómo afectan especialmente la inversión, que es lo que hoy día nos tiene preocupados respecto a las perspectivas de crecimiento del año 22 y 23. Y nosotros en eso tenemos varias sugerencias, y yo creo que una combinación entre justamente aumentar los recursos, pero también potenciar el crecimiento y especialmente el PIB tendencial, yo creo que son objetivos en donde estamos alineados con el gobierno. O sea, ¿es posible avanzar en una reforma que efectivamente permita recaudar más y al mismo tiempo avanzar en instrumentos para fomentar la inversión? De todas maneras, vamos a encontrar espacio en esa línea. De hecho, ya hemos indicado algunas ideas y esperamos poder compartirlas con el gobierno cuando lo considere oportuno. ¿Tienen planeado reunirse pronto con el ministro de Hacienda, Richard?
Hemos ofrecido, estamos esperando de acuerdo a su agenda, así que espero de que eso se concrete en las próximas semanas. Ajá. Pero entonces, ¿usted ve la posibilidad de que efectivamente se establezca ese pacto, ¿no? Ese diálogo que le dé un sustento? Porque sería importante tener eso y llegar al Congreso con algo relativamente acordado, ¿no? Que le dé una viabilidad política también a una reforma de esta envergadura. Sebastián, como le decía, es decir, este es el país en el cual nosotros creemos de que queremos aportar para construir, donde haya espacio de diálogo. Le digo, al final, la decisión va a estar de la autoridad. Sí, claro. Pero el convocarnos para escuchar nuestra opinión, yo creo que eso lleva a mejores reformas que finalmente van a tener el impacto deseado, y también podemos contribuir al ambiente en el cual todos debemos estar alineados para que al gobierno y al país le vaya bien. Richard, ¿y cómo ven ustedes el avance del trabajo de la Convención Constitucional? Con esos fines también, ¿no? Con el de generar este ambiente, como dice usted, o recuperar, por ejemplo, un clima de inversión. Bueno, hemos transmitido de que es preocupante porque hay varias normas que han salido de las comisiones, no todas han sido aprobadas por el Pleno, de que son bien radicales y no se condice con lo que ocurrió en las últimas elecciones, tanto presidencial como parlamentaria, y tampoco con las últimas encuestas, donde las 5 prioridades antes de la Constitución son las que mencioné anteriormente: salud, educación, vivienda, pensión y delincuencia. Entonces, acá hay un riesgo finalmente de que haya una desconexión entre la Convención y la ciudadanía, y eso no es bueno. Nosotros siempre hemos sostenido de que lo mejor y lo que más le conviene a Chile es que este texto constitucional salga con un amplio apoyo, a propósito de lo que hablábamos recién, en el plebiscito de salida, pero hoy día eso no es lo que se está reflejando, ni internamente en la Convención y tampoco en la opinión pública. Y esto no es bueno para Chile, porque esto va a traer confrontación, va a traer polarización, no es lo que necesita nuestro país. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, el aporte a través de todas las formas de institucionalidad, con las iniciativas privadas populares de norma. Hemos entregado documentos. Y la verdad que es inentendible que nos hayan pegado portazo en algunas, como la libertad de emprendimiento. Richard, pero brevemente, lo que plantean los convencionales es que básicamente esta instancia es inédita en nuestro país. Son 155 convencionales elegidos por la ciudadanía. Las normas se han aprobado en general, como debe ser, no por los 2/3. Y plantean que finalmente esto lo que significa es cambiar la forma de construir este nuevo proyecto político, ¿no? Y que eso toca intereses efectivamente de quienes hasta ahora ostentan ese poder político, económico, etcétera. Son los argumentos que plantean los convencionales. Sí, pero yo le doy un ejemplo. Una empresa se construye en base a su historia, lo que va construyendo en cuanto a su cultura, a su experiencia de hacer las cosas. Entonces este país tiene una larga historia y hay cosas efectivamente que hay que cambiar, van cambiando a lo largo del tiempo, pero otras no le veo una razón necesariamente para hacer un cambio. Le doy un ejemplo. En la norma sobre el derecho a propiedad y expropiaciones, nunca he escuchado una crítica sobre lo que hay existente hoy día, que se paga a valor comercial, al contado y antes de tomar posesión. Sí. ¿Y para qué se quiere cambiar si es algo que nunca ha sido cuestionado? Bueno, yo no lo entiendo. Y así hay otras normas también que a mí personalmente no me parecen razonables ni se condicen con lo que uno escucha, lo que espera la ciudadanía. Richard Fonalpen ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Richard, gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Así estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Sigan con las informaciones en CNN Chile. Nos vemos mañana.